Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha torcado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, horrorizados y desolados en grande manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor, porque hemos sentido tu espíritu moviéndose, Señor. Ahora queremos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, Padre Santo. Que mi voz se vaya atenuando, Padre, y la tuya vaya aumentando más y más, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras conciencias, hablando a lo más profundo de nuestro ser, para que no quede duda que eres tú quien le hablas a tu pueblo, Señor. Ten libertad, Señor, en esta hora. Muévete como tú quieras, haz lo que tú desees, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Gloria a Dios. Queremos saber, Señor, en qué te estamos fallando, Señor. Oh Dios, ¿será que hemos dejado de orar? ¿Será que hemos dejado de leer tu palabra? ¿Será que he dejado de alabarte con pasión y con gozo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Oh, gloria al Señor. Así con un canto, dele la mano a su hermano y después se siente a escuchar. Gloria a Dios y gloria a Dios. Así vaya tomando su asiento muy reverentemente a la palabra del Señor. Su palabra nos instruye que cuando Dios habla, calla la tierra. Gloria al Señor. Los sacerdotes, los que tenían la ley, los que tenían la palabra de Dios, las sagradas escrituras, los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, no preguntaron por Dios. Los profetas, los encargados de traer palabra de Dios al pueblo, comenzaron a profetizar en el nombre de Baal. Los pastores, los encargados de cuidar el rebaño del Señor, lejos de guiar y cuidar y traer palabra de Dios, comenzaron a consultar los oráculos de Baal. El pueblo que había sido rescatado de Egipto con mano poderosa, aquel pueblo que había mirado las maravillas y la bendición de Dios, aquel pueblo que había sido rescatado con mano fuerte, ahora habían abandonado al Señor. Qué horrible situación estaba sucediendo durante este periodo en la nación de Israel. Los hombres de Dios, los que había establecido el Señor para que guiaran al pueblo, los hombres encargados de predicar la palabra de Dios, estaban ahora profetizando en el nombre de Baal. Los sacerdotes, en vez de ministrar delante de la presencia del Dios Santo, ahora estaban ministrando delante de Baal. En este pasaje el Señor le estaba hablando a todo Israel, a toda persona, en todo ámbito.
Le hablaba a toda persona, a todas las familias, a todos los sacerdotes, a los profetas, a los pastores, porque todos estaban en un nivel de esta sociedad y todos se habían corrompido en este tiempo. Las personas se habían corrompido, los pastores se habían corrompido, las familias, el sacerdocio, los profetas, todos se habían corrompido en este tiempo. Y el Señor le estaba haciendo un reclamo a todo el pueblo de Israel en todos los niveles de la sociedad, a tal grado que el Señor comenzó a elogiar a las naciones paganas y les dice: ¿cómo es posible que las otras naciones que sirven a dioses, los cuales no son dioses, ellos siguen fieles a sus dioses? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Sin embargo, mi pueblo, al cual yo he rescatado, al cual yo he protegido, mi pueblo ha torcado su gloria por lo que no aprovecha. El Señor no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo durante este periodo en la nación de Israel. En estas palabras yo puedo mirar el corazón del Señor dolido, lastimado, quebrantado, porque su pueblo lo había abandonado. Y el Señor les hace una pregunta retórica, les dice: ¿qué mal les hice? ¿Qué mal han encontrado en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? El pueblo había abandonado a Jehová y se habían hecho para sí mismos dioses. Habían adoptado los dioses de las naciones paganas, de los cuales el Señor, cuando los introdujo a la tierra prometida, les advirtió y les dijo: no vayan a preguntar acerca de los dioses de esas naciones. Pero el pueblo había adoptado a esos dioses, se había fijado cómo las naciones los honraban, les servían, y ahora se habían olvidado del mandato que el Señor les había dicho. Guárdate pues que no tropieces yendo en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que aquellas naciones adoraron a sus dioses, así les serviré yo también. Oh, gloria al Señor. Israel había cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Israel se había conformado con estar en una vida de decadencia cada día más. Ya no le importaban las caricias, el amor que el Señor les mostraba. Ellos querían cosas nuevas, ellos querían experimentar y conocer de cosas nuevas, querían conocer los dioses de las naciones. Aleluya. Los dioses de las naciones a su alrededor ahora le eran más atractivos. Esa adoración a ellos les atraía. La adoración de Baal, de Moloch, de Astoret. Y habían abandonado al Dios verdadero. Habían abandonado a aquel que los había libertado, a su libertador. Habían olvidado sus mandamientos. Se habían alejado de su Dios. A tal grado y a tal punto que aún los sacerdotes no preguntaban por él. Ya los sacerdotes no preguntaban por él. Y el Señor le dice a Jeremías durante este tiempo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, me he acordado de la fidelidad de tu juventud o de tu inicio, del amor de tu desposorio. Me he acordado cuando tú andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, apartado era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Aleluya. Pero ahora Israel había abandonado a Jehová para irse tras lo que no aprovecha, para irse tras la vanidad. Ahora Israel había abandonado al Dios verdadero por ir y seguir a dioses falsos, dioses extraños que ningún favor le habían hecho a Israel, que
Habían abandonado a su libertador, habían abandonado a su protector y se fueron tras Baal, tras Astoret y Moloch, quienes dioses aún les exigían que ofrecieran a sus hijos en sacrificios, y el pueblo llegó a ese punto de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio. Y el Señor dice algo sorprendente, dice: espantaos, oh cielos, sobre esto, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera. Yo creo que toda la corte angelical, celestial, arcángeles, serafines, querubines, no podían creer lo que Israel estaba haciendo, lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, abandonando al Dios verdadero por ir en pos de dioses falsos y muertos. En el pueblo había caído en una decadencia espiritual sorprendente. En ellos había idolatría, había maldad, había pecado, había adulterio espiritual. Y el Señor les hace una doble acusación en contra de ellos, diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Recuerde que Israel vivía en un desierto. Recuerde que Israel vivía en tierra donde no hay agua, donde poco es lo que llueve, donde el agua es preciada, donde el agua escasea, donde cuando llueve tratan de retenerla lo más que pueden. Oh, gloria al Señor. Es difícil poder entender que este pueblo le haya dado la espalda al Dios, la fuente de vida, por ir a cavar cisternas rotas que no retenían agua, hermano. En aquel tiempo, en aquella sociedad, el agua era valiosa, era de grande valor. Esto dependía en muchas ocasiones de la vida o la muerte de todo un pueblo, de toda una familia. Cuando alguien lograba encontrar una fuente de agua viva, aquella fuente era valiosísima. El agua era algo que trae vida y que sigue trayendo vida, y era considerada de mucho valor. Pueblos estaban dispuestos a entrar en combate, en guerra, a consecuencia de mantener aquella fuente de agua. Cuando alguien se encontraba una de estas fuentes de agua, no la abandonaban nunca. Allí vivían todas sus vidas. Allí vivían sus hijos, los hijos de sus hijos, de generación en generación. Allí habitaban en torno de aquella agua viva, de aquella fuente donde salía el agua, la cual les traía frescura y les daba aliento y les daba vida para seguir adelante. Sin embargo, el pueblo de Israel, habiendo tenido a Jehová, fuente inagotable de agua viva, lo abandonaron. Se cansaron de él y le dieron la espalda a su libertador, a su sanador, a su protector, aquel que los había sacado con mano fuerte. Israel había abandonado a Jehová, fuente inagotable de agua viva, y se fueron a cavar cisternas para sí mismos. Cisternas que no podían retener agua. Esas cisternas, hermano, muchas de las veces se hacían en una piedra grande, en una roca grande. Comenzaban a irla cavando poco a poco. Iban haciéndole un hoyo grande, pero muchas de las veces en un golpe mal dado, en una área débil, agrietaba aquella cisterna. En otras ocasiones comenzaban a cavar un hoyo en la tierra, un agujero en la tierra. Medite un poquito. El pueblo de Israel había dejado la fuente de agua viva inagotable por ir a hacer hoyos en la tierra, cisternas que no retenían agua. Oh, gloria al Señor. El agua que había en esas cisternas, hermano, no era producida ahí, era agua que se almacenaba, agua de la cual muchas de las veces, cuando llovían, ponían sus techos de una forma y canales que esa agua la podían almacenar ahí. Pero esa agua, hermano,
no era agua viva, era agua estancada. Era agua la cual no corría, era agua almacenada que con el tiempo comenzaba a oler, era agua que apestaba con el tiempo, era agua que se enlamaba, era agua que comenzaba a producir bacterias y se multiplicaban muy grandemente, porque era agua estancada, porque esa agua no corría, no era fuente de agua viva, era agua estancada. Era agua hedionda muchas de las veces. Estas cisternas frecuentemente se agrietaban. Les salía por ahí una abertura y pronto se les iba la agua y el pueblo comenzaba a entrar de una vez en sed. ¿A quién le cabe en su mente dejar a Jehová, fuente de agua viva, por irse a cavar cisternas rotas que no tienen agua, que no retenían esa agua al pueblo de Israel? Y es que el pueblo de Israel se había cansado de su Dios ya, hermano, y dijeron: nos vamos a cavar cisternas rotas. En otras palabras, se fueron a buscar a otros dioses. ¿A quienes servirles? Dioses que habían que eran producidos y hechos por manos de hombre. Una vez más, que ningún favor les habían hecho al pueblo de Israel, que no podían ayudarles en nada. Sí, tenían ojos, pero no podían ver. Sí, tenían pies, pero necesitaban ser cargados. Tenían boca, pero no podían hablar. Por ir a servir dioses que no les podían hablar. Oh, gloria a Dios, porque servimos a un Dios que nos habla, a un Dios que nos bendice, a un Dios que produce bendición sobre su pueblo. El pueblo había caído en una desgracia porque ellos expulsaron a Dios, porque abandonaron a Dios, porque le dieron la espalda, porque sacaron a Dios de su nación. Expulsaron a Dios del territorio de ellos. Y cuando una persona expulsa a Dios de su vida, cuando una nación expulsa a Dios de su vida, cuando una iglesia expulsa a Dios de su entorno, no le espera nada bueno. Esto es cavar cisternas rotas. Los profetas, hermano, imagínenselos, ahora profetizaban en el nombre de Baal. Los pastores se habían corrompido. Los sacerdotes ni siquiera preguntaban por Jehová. El pueblo había abandonado a Dios, al Dios verdadero, y se había ido tras los Baales. Cuando una nación abandona a Dios, lo que le espera a esa nación son cosas terribles, desastres, calamidades. Cuando el hombre abandona a Dios, lo que le espera a ese hombre en su familia son calamidades, son horrores los que vendrán sobre esa vida, sobre esa casa o sobre esa iglesia. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros entornos, nuestra familia sufrirá las consecuencias de haber abandonado a Dios. Oh, gloria al Señor. Cuando una iglesia se aparta de Dios, cuando una iglesia se olvida de Dios, cuando una iglesia se olvida de las ordenanzas de Dios, estará en ruina, hermano. No nos olvidemos de Dios, sirvamos de a Él, que Él es nuestra fuente de agua viva. Él es que nos sustenta, Él es que nos levanta, Él es que nos rescata, Él es que nos fortalece. El pueblo se había ido tras lo que no aprovecha, se había ido tras los dioses paganos, tras su cultura, tras el leudo, y esto le trajo ruina. No abandonemos nunca, hermanos, de diferentes iglesias, pastores, nunca olvidemos la sana doctrina. Nunca olvidemos la sana doctrina, nunca olvidemos los mandamientos del Señor, no nos apartemos de ellos,
Sigamos cada día buscando su rostro, su dirección. Busquemos siempre ser guiados por el Espíritu de Dios. No nos olvidemos de su palabra, de su santo evangelio que nos fue dado a precio de sangre. Ese evangelio que cambia, que transforma. Oh, gloria al Señor. Para seguir un evangelio adulterado, un evangelio meloso, para seguir otro evangelio, un evangelio mundanizado, esto nos traerá ruina espiritual en nuestras iglesias. Pueblo de Dios, busquemos en la mañana, busquemos a mediodía, busquemos en la noche, en la madrugada, en todo momento ser llenos de su Espíritu, de su presencia. Que nuestras iglesias rebosen con la presencia y la gloria de Dios. Oh, aleluya. Esta nación, hermano, esta nación de Estados Unidos fue fundado por hombres y por mujeres que honraban al Dios verdadero. Fue fundada por hombres que temían a Dios. Fue fundada con hombres y mujeres que sentían un profundo temor al Señor, sentían una pasión por Él. Eran servidores de Jesús, el Cristo. La historia lo dice, el presidente George Washington temía a Dios, él amaba a Dios. Adams temía a Dios, le amaba. Esta nación se fundó en la fe judeocristiana. Estados Unidos, esta nación le servía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta nación le servía al Dios de Israel. Por eso fue bendecida. Nos dice el Salmo 33:12 que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. O bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová. Y esta nación, hermano, se fundó en principios cristianos. Se fundó en la palabra del Señor. En las escuelas públicas se acostumbraba a comenzar el día de clases todos los días leyendo la palabra del Señor. Era una ley, era un requisito establecido que por lo menos se leyeran 10 versículos diarios antes de comenzar clase. Y después se recitara con profundo deseo el Padre Nuestro, y después seguía la oración. Después seguían con sus clases. Pero primero se buscaba el rostro de Dios, la dirección de Dios. Siempre se ponía el Señor en primer lugar. Pero al paso del tiempo, esta nación ha estado expulsando a Dios. Ha estado expulsando a Dios. Lo ha expulsado de las escuelas. Allí ya no lo quieren. Allí ya no es deseado. Conocemos la historia que en el año 1962 un hombre, el cual demandó al distrito escolar allá en Pensilvania, en Arlington, en Pensilvania, y lo llevó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el año 1962 dio el fallo a que no se leyera más la Biblia en las escuelas. Oh, gloria al Señor. Hace apenas unos años, hermano, en nuestra generación, cuando esta nación había practicado por cientos de años este bendito o esta costumbre, la cual trae bendición, de la noche a la mañana fue sacada de las escuelas. En ese mismo año, en ese mismo tiempo, una mujer perversa, una mujer malvada, la cual era alcohólica, la cual estaba enferma de su mente, llamada Marilyn Murray O'Hare, ella se propuso a que se cancelara la oración en las escuelas. Y durante este mismo tiempo, hermano, la iglesia de Cristo estaba dormida. No defendió, no peleó. Y el enemigo se aprovechó de esto. ¿Y sabe qué? Esa mujer obtuvo su objetivo. La Suprema Corte sacó la oración de las escuelas. Porque una mujer atea, perversa, enemiga del evangelio, luchó para que eso fuera removido.
Y en estos últimos años, hermano, hemos mirado en diferentes cortes de esta nación cómo van sacando los 10 mandamientos de esas cortes, porque ofende quizás a muchos criminales, ¿verdad? Porque le dicen: no robes, no mates, no adulteres. Oh, gloria al Señor. Esta nación ha ido expulsando a Dios, hermano. Las familias de esta nación han ido expulsando a Dios de sus casas. Sí, hermano. Aún llamados muchas de las veces creyentes de Cristo, ya nos reunimos nuestras familias, nuestros hijos, para leerles la Biblia, para orar con ellos. Hemos estado expulsando a Dios de nuestras casas. Muchas iglesias han estado expulsando a Dios también de sus iglesias. Ya se ha dejado el ayuno, se ha dejado la oración, se ha dejado el evangelismo y se ha seguido el éodo, el paganismo, el conformismo. Se está expulsando a Dios de nuestro entorno. Se ha abandonado a Dios y se están cavando cisternas rotas que no retienen agua. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Gloria a Dios. Ponga atención a lo que le voy a decir. Si usted cree que la maldad está mal en este tiempo, espérese a lo que viene. Porque medite tan solo un poquito, hermano. Cuando se leía la Biblia en las escuelas, cuando se oraba en las escuelas, cuando se le instruía y se le enseñaban los 10 mandamientos en las escuelas, cuando se les enseñaba sobre el temor a Dios, cuando se oraba. Si así con estas cosas, hermano, esta nación produjo hombres malvados, hombres terribles, como el hijo de Sam. Algunos de ustedes se acuerdan que eran satanistas, que mató a muchas personas. Si eso salió, hermano, cuando esta nación todavía buscaba de Dios, ¿qué podemos esperar que salga de esta nación cuando ya se ha sacado a Dios de las escuelas? Cuando se ha sacado a Dios de esta nación. Si cuando se oraba, cuando se leía la Biblia, salieron hombres como Richard Ramírez aquí en esta área, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, que asesinaron a decenas de personas, se comían a sus víctimas, violaban sus cadáveres. Esto salió, hermano, cuando aún se oraba, cuando aún se leía la Biblia, cuando a todos en las escuelas se les decía que deberían de temer al Dios verdadero. ¿Qué será lo que está produciendo ahora esta nación en nuestro entorno, hermano? Esas semillas van a crecer y se va a ver manifiesto en al cabo de unos cuantos años. Oh, hermano, tan solo recordemos un poquito lo que ha venido a esta nación a consecuencia de haber sacado a Dios de nuestro entorno. Usted recuerda, hermano, los grandes asesinatos, las masacres que se han hecho en los diferentes estados de la nación. Y eso ha sido a consecuencia porque se ha sacado a Dios de las escuelas. Niños matando a niños, armándose con todo tipo de armas, como el caso de Barry Luke Ayres en Washington. Él fue y se vistió con ropa de cowboy del Wild West. Fue y tomó un rifle en sus manos, se le puso 2 pistolas en sus caderas y fue y mató y abrió fuego a estudiantes y maestros. Una masacre. No tan lejos, no vayamos tan lejos. En el año 96, 1992, 6, ¿verdad? Este joven fue cuando sucedió esto. Niños de 10 años como Robert Thompson y John Ben Abels, que asesinaron a un niño de 2 años de edad, hermano. Un 12 de febrero de 1993, cuando ellos deberían de haber estado en la escuela. Ese día no fueron a la escuela, se fueron al mall de la ciudad. Y ahí en el mall de la ciudad comenzaron a robar algunos artículos de las tiendas, entre ellos baterías, spray paint y golosinas.
Después de que ya tuvieron un rato allí, se dieron a la tarea de buscar una víctima, se dieron a la tarea de ir en cacería para secuestrar a un niño. Por ahí pudieron observar a un niño de 2 años de edad, hermano, el cual se llamaba James. Y dijeron, este es nuestra víctima, al cual nosotros hemos elegido. Y esperaron a que su madre se entretuviera, se descuidara allí en unos artículos. Cuando fueron y tomaron la mano de ese niño, lo sacaron del moho, lo caminaron como unas 2 millas a un lugar desértico, un lugar donde no había mucha gente, y allí cometieron su crimen. Allí mataron a James de 2 años de edad, hermano. Niños matando a niños. Los que hacen la autopsia dijeron que le encontraron 42 heridas en su cuerpecito, golpes, cortaduras, fracturas en sus huesos. Dice que tomaron aquellas baterías que habían robado, se las habían puesto en su boca. Y usted sabe cuando hace contacto una batería en la boca. Tomaron aquel spray paint y se lo echaron en los ojos. Oh, gloria al Señor. Le golpearon la cara con ladrillos y piedras. Y para rematarlo, lo golpearon con una vara de hierro hasta que muriera. Esto es consecuencia, hermano, de que esta nación se ha estado olvidando de Dios. Cada día miramos a niños más y más jóvenes cometiendo este tipo de masacres. ¿Usted se acuerda lo que pasó en Colorado, en Columbine? Cómo entraron aquellos jóvenes y hicieron una masacre. ¿Qué podemos decir de apenas unos cuantos días? En Las Vegas, Nevada, la nación se vistió de luto una vez más, hermano, porque vimos la peor masacre en toda la historia de Estados Unidos, cometido por una persona de aquí. Oh, son consecuencias, hermano, de que esta nación se ha estado olvidando de Dios, de que ha abandonado a Dios, de que nuestra nación ha sacado a Dios de las escuelas, de que las familias han sacado a Dios de su familia, de sus hogares, de que muchas iglesias están sacando a Dios de su propia iglesia. Muchas iglesias han dejado de predicar la sana doctrina. Se ha dejado la oración, se ha dejado el ayuno, se ha dejado la palabra viva. Ahora se permite de todo. Cualquiera puede ministrar en el altar, tenga vida inmoral o no la tenga, pásale, aquí está el micrófono. Nos hemos estado alejando de Dios. Hermanos, tenemos que volver a humillarnos debajo la mano poderosa de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a la santidad, a la consagración. Tenemos que volver a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que dejar el conformismo. Tenemos que dejar la tibieza a los baales, el paganismo, y tornarnos al Dios verdadero. Oh, gloria al Señor. El corazón del Señor estaba quebrantado, y comienza a hablarle a sus profetas, a sus pastores, a sus sacerdotes. Me han olvidado, se han rebelado en contra de mí. Ahora predican en el nombre de Baal. Siervos de Cristo, prediquemos al Señor, prediquemos su palabra, prediquemos su santo evangelio. Esto es lo que trae salvación, esto es lo que traerá la bendición, esto es lo que traerá el Espíritu de Dios a moverse dentro de la iglesia. No los programas, es su Espíritu, es su presencia y es su gloria. Oh, aleluya. ¿En qué te hemos fallado, Señor? Cantaba la hermana. ¿En qué te estamos fallando, Señor? El Señor nos hace un llamado. Volvámonos a Él, hermano. Atendamos a su voz. Atendamos a su palabra. Atendamos a su bendita palabra.
Oh, gloria al Señor. Dejemos lo que nada aprovecha, dejemos lo que tiene vanidad, hermano, y enfoquémonos en el verdadero evangelio. Oh, gloria al Señor. Estos púlpitos, hermanos, son para que Dios nos hable. Yo no sé si usted vino a escuchar palabra de Dios, pero de aquí fue consagrado para que el Señor nos hable, para que el Señor nos hable a la iglesia. No es para ver quién canta mejor, no es para ver quién canta mejor, no es para exaltarnos, es para que Dios nos hable. Oh, aleluya. Este altar, hermano, es para que descienda el fuego de lo alto, para que descienda su presencia, para los que estemos aquí seamos gente santificada, gente consagrada, gente que obedece al Señor, gente llena de su espíritu, gente llena de su gloria, gente llena de su fuego, de su espíritu y lleno de la unción. Pueblo, volvámonos a Dios, volvamos a Dios, volvamos a la senda antigua, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, gloria a Dios. Se ha corrido a Dios de esta nación, hermano. Con razón, ¿verdad? Se han levantado todas estas cosas a nuestro entorno, porque ya no hay temor de Dios, hermano. Porque ya no hay temor de Dios. Esa es la razón por qué ahora se le permite en esta nación a hombres casarse con hombres, a mujeres casarse con mujeres. Es por eso que se ha legalizado la marihuana. Es por eso que miramos a niños matando a niños, porque se ha sacado a Dios, hermano. Por eso es de que se mira la maldad a nuestro entorno, porque se ha estado expulsando a Dios de esta nación. Al poco tiempo de que Jeremías trajo este mensaje sobre Jerusalén, el pueblo no atendió a la voz, aunque el Señor le dijo: clama a los oídos de este pueblo, levanta tu voz y clama. El pueblo no escuchó, los sacerdotes no escucharon, los pastores no escucharon, los profetas no escucharon, y el pueblo fue llevado cautivo. A los poco tiempo de esta advertencia de Jeremías, Jerusalén pagó grandemente el precio por haber abandonado a Dios. Que esto no nos llegue a suceder a nosotros, hermano. Que esto nunca nos suceda a nosotros. Que somos una iglesia pequeña, no importa. Que no vienen muchos, no importa. Lo que importa es su presencia, lo que importa es su gloria, lo que importa es su espíritu. Oh, aleluya. Lo que importa es que seamos una iglesia que se santifica, que se consagra. Y ya termino con esto, hermano. Esta nación, el mundo entero, las iglesias han estado decayendo grandemente porque se están abandonando los principios de una fe cristiana, de una fe en Dios, porque se están cavando cisternas rotas que no detienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, decía el Señor, fuente de agua viva, para irse a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Oh, aleluya. Ya hoy en día, hermano, la palabra viva no es muy atractiva, ya no llama la atención. Ahora si quieren dulces, caramelos, ya no es atractiva la palabra viva, ya no es atractiva la oración, ya no es atractivo el ayuno, ya no es atractivo el evangelismo. Ahora queremos otras cosas. Ahora andamos preguntando en los dioses de otras naciones. Ahora decimos: qué fastidio es el ayuno, la oración. Ahora queremos otras cosas del paganismo. Eso es lo que está llamando nuestra atención.
Estamos sacando a Dios de las iglesias y estamos introduciendo a Baal, a Astarot, a Moloch. Tan solo fíjese, hermano, en estas festividades de este mes. Abiertamente ya se celebra en muchas iglesias. Se ha sacado a Dios, hermano, y se ha metido a Baal. Ya ni le cambian el nombre ni se lo disfrazan. Antes le llamaban Hallelujah Night o Drunken Treat. Ahora ya abiertamente en Halloween. Los sacerdotes ya no preguntan por Dios. Los encargados de tener la palabra, de conducir al pueblo, ya no le redarguyen al pueblo sobre que debe santificarse, que debe consagrarse. Abiertamente los sacerdotes ya no preguntan por Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, gloria al Señor. Volvámonos al Señor, hermano. Volvámonos al Señor. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Pero Él viene por una iglesia santa, sin mancha. Una santa iglesia que se consagra. Porque el Evangelio es: sin santidad nadie verá al Señor. Este es el Evangelio verdadero. Gloria a Dios. Volvámonos a Dios, hermano. Volvámonos al Señor. Atendamos a su voz. Prediquemos el Evangelio verdadero. Demos todo el consejo de la palabra de Dios. Pueblo, escucha a tu pastor. Escucha cuando habla palabra de Dios. Gloria a Dios. Atiende a la voz de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Yo siempre les digo a los hermanos en la iglesia: a mí me gustaría que Cristo viniera en un día de 3 días de ayuno. Porque si en esos 3 días de ayuno, hermano, aún está difícil. Porque el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío, el maligno? Si aún estando en la iglesia, en el servicio, nuestra mente anda por allá, por Gloria acá. a Dios. Si dentro de la iglesia peligramos, ¿qué será si nos agarra ya, hermano, drunken treat? Imagínense, hermano. Y yo le digo a los hermanos: a mí me gustaría que el Señor viniera en un día de 3 días de ayuno, donde estamos consagrando. Gloria a Dios. Oh, gloria. Pero ¿sabe qué? Mientras estaba en esta noche aquí, dice: Señor, mejor ven ahorita que estamos en convención. Oh, gloria al Señor. Qué glorioso sería eso, hermano. Sigamos siendo un pueblo que atiende a la voz de Dios, un pueblo que oye a la voz de Dios. Permanezcamos firmes, constantes en el llamado que el Señor nos ha dado. Porque recuerde, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Entendió el mensaje? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie, y es tiempo de ponernos a cuentas también con el Señor. Gloria a Cristo. Jeremías decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: diles, Jeremías, diles, así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad. Me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud. En otras palabras, me he acordado de tu primer amor. Me he acordado de tu primer amor, de cómo me amabas. Dice: del amor de tu desposorio, del amor cuando yo me casé contigo, de cuánto me amabas. Tú me eras fiel en tu juventud. Sigue diciendo: cuando andabas en pos de mí en el desierto, cuando me seguías, aunque fuera el desierto, tú me seguías en tierra no sembrada. Sigue diciendo: santo era Israel a Jehová. Sigamos siendo santos para Cristo, hermano. Sigamos siendo apartados para Él.
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Acaso han dejado a la guadalupana? ¿Acaso han dejado a Buda? Sus prácticas. ¿Acaso los musulmanes han dejado de ir a Meca? De orar 5 veces al día. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha torcado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos y desolaos en grande manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cristo viene pronto. Guárdate, hermano. Guárdate, hermano. Guárdate para poder vernos quizás en la próxima convención allá en los cielos. Aleluya. De toda ciudad, de todo pueblo, de toda nación. Que se escuche un canto en los cielos, como cantaba el hermano. Un canto en los cielos. Todos adorando al Señor, diciendo: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Que este lugar sea lleno de tu gloria, de tu presencia. Oh, aleluya. Si quieres pasar al altar, pasa, hermano. Si quieres buscar de su rostro, de su presencia, pásale. Hoy en día tenemos muchas luchas.